Continuamos del dicho al hecho y como decíamos al principio del bloque anterior, eh, estamos observando, estamos invitando a la gente que a estas listas, como se los llama, que surgen desde las pequeñas comunas alejadas de las ciudades más importantes de nuestro valle, que tienen una realidad muy particular, que a veces no tienen mucha conexión con la realidad provincial o nacional. Sin embargo, son tensiones locales eh, que, bueno, a veces cuesta comprender si no conocemos. Es por eso que invitamos a la lista de la Unión Vecinal de los Hornillos y a quien encabeza la lista para que nos cuente un poco qué pasa en Los Hornillos. Los Hornillos también es una pequeña eh, localidad que eh, transitando a través del tiempo la ruta 14, este, los pueblos se han ido desarrollando a los costados de las rutas. Sí, han tenido una formación a medida que iba aumentando el tránsito, eh, que no es igual que los pueblos, por ejemplo, Cura Brochero, que tienen una manzana fundante, las manzanas fundantes alrededor de la plaza que congrega a la gente. Estos pueblos se han ido extendiendo a lo largo de la ruta, desde una ciudad importante hasta la otra. Y bueno, y Los Hornillos tiene esa característica, ¿no? Casi como que no tiene vereda para que la gente transita, ¿no? Así es. ¿Qué Eh, tal? Buenas ¿Cómo noches. estás, Diego? Bien, bien. Sí, y no es el único pueblo, pero es una característica muy notable de Los Hornillos, ¿no? Es una localidad de paso que se ha desarrollado al borde de la ruta, puntualmente, o sea, con casas muy cerca de la ruta en algunos casos. Eh, y bueno, últimamente ha tenido un desarrollo hacia la montaña y hacia la loma que enmarca el pueblo, pero sí, la ruta sigue ahí muy presente en la cotidiana del pueblo ese. ¿Y cómo se conecta la gente con esta característica? Es decir, ir al supermercado que queda en la otra punta y la escuela que queda Y ¿En qué momento se conectan? tras la sierra tiene una dinámica bastante particular. De trasladarse entre localidades incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dinámica de Los Hornillos es parte de lo mismo. Pero sí, uno tiene que atravesar el pueblo de punta a punta muchas veces. En mi caso, yo vivo en el extremo norte del pueblo, entonces por lo general voy 2 o 3 veces de una punta a la otra haciendo diferentes cosas. Inclusive, bueno, la geografía de Los Hornillos en este caso es como más pedregosa, más agreste, y si hay emprendimientos que tienen que ver con la producción, ya es ir más hacia el llano, más hacia o Villa de las Rosas o Las Rabonas, por ejemplo, que hay huertas, Mm. ¿has Sí, participado en actividades de ese tipo? es como decís vos, Los Hornillos es un pueblo bien metido en la montaña, digamos bien alto, y la característica del suelo es por un lado pedregoso y por otro lado con mucha pendiente, lo cual genera algunos problemas sobre todo con las lluvias, eh, pero así todo ha sido una zona tradicionalmente en la época del tabaco que desarrolló ese tipo de producción, tiene una zona baja que es un vallecito muy fértil en el que se podría producir seguramente. Y después hay producciones que se adaptan a las características de la zona, tenemos producción de caprina, producción de quesos, tenemos apicultura, da para desarrollar y bastante. Claramente es una zona que está muy enfocada al turismo, eh, es una actividad que marca el rumbo económico de la zona, de la localidad, porque uno de sus principales capitales es el paisaje, es un bosque nativo que tiene mucha presencia, un balneario que es orgullo de la región. Entonces el turismo pasa a ser desde lo económico lo más relevante.
pero hay que animarse a diversificar un poco esa matriz productiva, porque si no después nos toma una pandemia de sorpresa Exactamente. y el turismo, que es la principal fuente de ingresos de la localidad, complica mucho la vida. ¿Cómo le zafaron, digamos, con la pandemia? ¿Cómo hicieron? Zafar, como la mayoría, la verdad que nos ha costado lamentablemente algunas vidas en el pueblo, secuelas en algunos otros. Yo hace 2 años que no tengo el olfato que tenía antes, Mira, eh, pero nada, la hemos pasado. Por suerte, desde el gobierno nacional ha llegado lo que se conoció como el IFE, y entonces varios pudimos acceder a ese aporte para poder solventar los gastos cotidianos en la medida en que no podíamos desarrollar nuestras actividades cotidianas. Nada, ingeniándolas. em, ¿qué opinás de esta sensación que tenemos la mayoría de los ciudadanos en este momento de la Argentina? Como que hay dos culturas de hacer política, es Ujú, decir, la antigua forma vertical, donde la persona, digamos, hablemos de la democracia, ¿no? ujú, Donde se eligen las personas que van a designar, personas que ya estaban designadas de antes, ujú. digamos, ya viene ya de arriba el mandato. Contra esta nueva, o en oposición a esta forma de hacer política horizontal, trabajando, em, como se llama, en territorio, es Ujú. decir, viendo las distintas realidades, viendo las problemáticas y buscando de qué forma organizarse para poder salir adelante. Yo creo que es digamos, esa forma que describís vos de hacer política, no sé si tanto llamarle vertical, pero sí que emana desde el centro hacia la periferia o desde arriba hacia Sí, abajo, yo la siento como muchas cosas. autoritaria, Ujú. digamos, como antidemocrática, vamos. Creo que es un reflejo de la sociedad capitalista en la que vivimos, en donde hay una concentración de poder y la política no escapa a esa lógica. Y lo que la sociedad demanda, eh, tanto al poder económico como a la política en sí, es una desconcentración de ese poder, es una distribución del poder. Como decís vos, más horizontal, más democrático, sin que eso implique vivir de asamblea, ¿no? Pero sí distribuir el poder sobre todo. Y eso implica también distribuir recursos, distribuir, Sí, 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 desde lo económico distribuir recursos claro, claramente, porque el recurso, distribuir el bien servicios, material claro, claro. da poder, obviamente, la Sí, sí, acumulación sí, sí, es sí, la lógica capitalista, sí, sí. eh, pero en la política pasa lo mismo, si no distribuimos el poder, si no, nosotros decimos, si no hacemos jugar a compañeros y compañeras de nuestras organizaciones a la par, tiene la aventura que emprendemos desde la política tiene un límite, porque nuestro cuerpo tiene un límite. Y además genera esas cosas muy feas que es que una persona desde arriba hacia abajo va decidiendo todo. Bien, y pasa como lo que le pasó a los vecinos de San Lorenzo, que al no poder participar, intentan otros caminos de participación. Sí, bueno, la Unión Vecinal de los Hornillos también es un reflejo de eso. Yo vengo de una organización que veíamos una foto recién de la Corriente Nacional Martín Fierro, que es mi organización, que es una organización peronista y que a nivel nacional siente la contención política, siente la representatividad del proyecto nacional que encaró Néstor en el 2003 y que continuó Cristina. Eh, pero la verdad que cuando trasladamos esa lógica a la provincia no la encontramos, no encontramos ni esa representatividad, ni esa contención política. Entonces nos vemos en la obligación de buscar alternativas para poder construir desde nuestra mirada políticamente una propuesta para nuestras comunidades. Diego, te pido una pausita nomás, Dale. y ya vamos a hablar específicamente de la propuesta de tu sector. Vamos entonces, ¿es tanda? Sí, una pequeña tanda, enseguida volvemos. Esto se llama Del dicho al hecho.